mis hijos nacieron por fecundación in vitro, porque yo tengo una pareja mujer, somos dos mujeres, entonces estábamos buscando hacía un tiempo pues tener hijos. Tenía la presión altísima, entonces el doctor me mandó exámenes y finalmente pues me hospitalizó y me diagnosticaron una preeclampsia severa. Cuando uno entra a la UCI uno se siente muy acompañado porque conoce otros papás que están en el mismo proceso y ve que los niños salen adelante. Obviamente hay casos en los que no salen adelante. Nos tocó, por ejemplo, que una niña se muriera en la UCI. Pero sin embargo, digamos que las relaciones que uno logra establecer en la UCI con los otros papás son preciosas. A mí me pareció un proceso muy duro, supremamente duro, de mucha tensión, pero que también me enseñó que tenía que esperar, que yo no podía hacer nada, que tenía que confiar totalmente en los médicos, que tenía que confiar totalmente en la medicina, que tenía que confiar en los niños. Hola, bienvenidos de nuevo a un episodio más de esta serie de prematuros, niños que nacen antes de tiempo. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con nosotros con Daniela Abad, quien compartirá con nosotros su experiencia desde la maternidad de un par de bebés que nacieron prematuros. Daniela, qué gusto tenerte aquí de nuevo en este espacio, pero compartiendo tu historia personal, íntima, de una maternidad muy bella, muy comprometida. Me siento muy orgulloso de ser el pediatra de Joaquín y de Antonio, y muy honrado porque pues tenemos unos lazos afectivos que nos unen a tu familia. Y como se lo he dicho a algunos de tus primos cuando vienen al consultorio, para mí es un enorme privilegio tener en mis manos la salud y el bienestar de los nietos y bisnietos del gran doctor Héctor Abad Gómez, quien fuera un patriarca y un padre de la medicina, no solamente en Antioquia, sino en Colombia. Es un honor y un privilegio tenerte entonces acá, y hoy pues con tus niños tan bellos, verlos hoy ya como están de grandes, eh, y has vivido una experiencia personal, íntima con la maternidad por partida doble. Y bueno, esta invitación, gracias por estar aquí acompañándonos, y quisiera que nos contaras cómo ha sido esta historia y esta aventura de ser mamá de dos chicos y de dos chicos que nacieron pues de manera prematura. Gracias, Doc. Gracias por invitarme. A mí me emocionó mucho la invitación porque yo no he podido hablar demasiado de esto. Entonces creo que es también para mí una oportunidad como para reflexionar como sobre lo que ocurrió, sobre el proceso de tener hijos prematuros. Mis hijos nacieron por fecundación in vitro porque yo tengo una pareja mujer, somos dos mujeres, entonces estábamos buscando hacía un tiempo pues tener hijos, y quien iba a quedar digamos en embarazo era yo. Entonces pues hicimos todo el proceso de fertilidad, ¿cómo se dice? Artificial pues. Sí, Y finalmente pues me transfirieron dos embriones. Eso a veces se hace con la idea de que quedara embarazada de solo uno, pero finalmente pues fueron dos. Y obviamente yo soy muy bajita y desde el principio me asusté porque yo dije, no, pues dos niños no me van a caber. Además, yo sabía que el donante era muy alto. Uno no sabe muchas cosas de los donantes, pero como yo era muy bajita, yo le dije a mi esposa, mira, yo solamente quiero una cosa, que el donante se parezca un poco a vos, y en segundo lugar, que sea alto, que además vos sos muy alta, pero que sea alto para que equilibre mi estatura. Yo sabía que los niños pues tenían esa doble genética, la mía, que espero que no sea tan fuerte en cuestión de altura, y la del donante. Entonces me asusté bastante, pero sin embargo, pues sí, en el proceso, pues en la clínica INSER, con el doctor Juan Luis, que es una persona pues a quien yo adoro, uno termina queriendo muchísimo a todos los médicos que lo acompañan en el proceso, a ti ahora que eres un nuevo integrante de este equipo de médicos es un honor hacer parte de ese equipo. que ven a los niños. Gracias, doc.
Entonces, no, digamos que el embarazo fue inicialmente difícil, primero por todo el enredo pues, del in vitro, pero luego se desarrolló de una manera bastante tranquila, yo estuve tranquila, obviamente se me creció una barriga enorme, los niños tenían que nacer en marzo, no, sí, digamos que si hubieran sido bebés totalmente normales y un único embarazo, pues no doble, era para marzo. Pero digamos que con el doctor Jaime Gómez, que era mi ginecobstetra, él me dijo, bueno, más o menos para febrero, con que tú me aguantes hasta la semana 34, está muy bien. Ustedes saben, pues supongo que aquí ya se ha dicho muchas veces que lo normal son 40 semanas. Y listo, me empezaron a hacer muchos controles. Al ser pues un embarazo gemelar era de alto riesgo. Me veían una vez a la semana y en uno de esos controles, en el primer control, yo no me acuerdo cómo se llama eso, que le oyen a uno como el corazón de los niños. La ecografía, una ecografía gestacional de tercer nivel. Yo no sé, le ponen a uno unos aparatos acá y no sé qué, y le miden a uno la presión, pero pues normal. Tenía la presión altísima. Entonces el doctor me mandó exámenes y finalmente pues me hospitalizó y me diagnosticaron una preeclampsia severa. Y yo soy súper nerviosa, ya te estás dando cuenta por lo nerviosa que me pongo cuando mis hijos se enferman. Y bueno, eso me afectó muchísimo y solamente aguanté 3 días. Estaba en la semana 29. Y mis hijos nacieron a la semana 29 más 3 días. Yo creo que él me aguantó para ponerme esas cosas de los pulmones, para que se desarrollaran La los madurez pulmones. pulmonar, sí. Y bueno, eso fue muy fuerte para mí, muy fuerte, digamos, todo el proceso de la preeclampsia, porque estaba muy maluca, porque me ponían una droga muy fuerte para que no convulsionara, porque me hinché mucho y estaba muy asustada en el momento en el que llegó pues el momento de la cesárea. Además me pareció que se usaba un término muy fuerte que era, él me dijo, te vamos a tener que desembarazar. Y yo le dije, ¿cómo así que desembarazar? ¿Eso qué significa? O sea, me pareció que médicamente es una palabra muy fuerte porque parece que los niños no fueran a nacer, sino como que me iban a quitar a los niños. Y de alguna manera esa es un poco la percepción, ¿cierto? Entonces me desembarazaron, yo estaba muy asustada, entró mi esposa conmigo, toda mi familia estaba súper asustada. Pero bueno, finalmente pues los niños nacieron, el primero inclusive lloró, Antonio lloró, nació de 1340 Gramos. gramos y Antonio, Joaco, que era el más chiquito, nació de 1005. O sea, estaban como en el límite mínimo para poder sobrevivir, creo. En ese momento, la verdad, yo ni siquiera estaba, yo pensaba que yo me iba a morir y que ellos también, o que yo me iba a morir y ellos no, o que ellos iban a morir y yo no, y cualquier caso me parecía una tragedia y no imaginaba que de pronto los tres íbamos a sobrevivir, que fue lo que finalmente ¿Qué fue lo que pasó. pasó? Correcto. Eh, Tendemos como a catastrofizar siempre que estamos en una situación límite, pareciera, ¿no? yo sí, yo obviamente tengo pensamientos catastróficos todo el tiempo, pero la preeclampsia y el proceso de la UCI con los niños me ha enseñado muchísimo, muchísimo. Pero sí, digamos, tiendo a ser muy catastrófica y muy hipocondríaca. Entonces yo estaba muy asustada. Y bueno, los niños nacieron en ese momento, yo no sentí ningún vínculo con ellos. No sentí afecto, no me importaban, solamente quería sobrevivir. Y estuve hospitalizada 10 días y más o menos a los 5 días, Jaime, mi ginecobstetra, entró al cuarto y me dijo, bueno, ¿usted qué pues? Usted ya está bien, usted ya se va a salvar, vaya a ver a sus niños, porque yo no los había visto. Entonces bajé a verlos, muy maluca, todavía estaba muy hinchada, todavía me sentía muy mal, además como que todas las hormonas suben, bajan, no sé exactamente qué es lo que pasa, pero uno se siente muy mal. Y entré a la unidad de cuidados intensivos de la Clínica del Rosario y los vi por primera vez en esas incubadoras. Ellos estaban en una incubadora pues como totalmente protegida, aislados, como ellos intentan como dar la sensación de que los niños no hayan nacido o algo así, pues como que los niños sientan que no han nacido, entonces no los puedes tocar.
Y eran muy impresionantes. La verdad es que desde que me los mostraron al nacer, yo me impresioné mucho de lo chiquitos que eran. Sin embargo, cuando uno entra a la UCI, uno se siente muy acompañado porque conoce otros papás que están en el mismo proceso y ve que los niños salen adelante. Obviamente hay casos en los que no salen adelante. Nos tocó, por ejemplo, que una niña se muriera en la UCI. Pero sin embargo, digamos que las relaciones que uno logra establecer en la UCI con los otros papás son preciosas. A mí me pareció un proceso muy duro, supremamente duro, de mucha tensión, pero que también me enseñó que tenía que esperar, que yo no podía hacer nada, que tenía que confiar totalmente en los médicos, que tenía que confiar totalmente en la medicina, que tenía que confiar en los niños. ¿Pensaste en tu abuelo? Pues no tanto, pensé sobre todo en mi abuela Cecilia, que para mí era pues un gran referente pues de vida y como de vitalidad. Y la sentiste ahí, Yo no soy acompañándote. creyente, yo no soy creyente. Yo no creo en Dios, entonces no tengo como a quién encomendarme, digamos. Pero sí me encomendaba como a la ciencia y de alguna manera sí a las personas que yo más quería, ¿cierto? Yo creo, digamos, en el afecto. Eso es lo que más creo, como en el amor. Sí creo que dedicarles tanto tiempo a los niños y que tanta gente los quisiera y que tanta gente estuviera pendiente de ellos, pues de alguna manera, no sé, es un pensamiento un poco mágico, pero es bonito pensarlo así. Y si hay un proceso, que seguramente mucha gente ha hablado de eso acá, y es el proceso del bebé canguro, ¿cierto? Y que a la semana ya puedes empezar a ponértelos en el pecho, te pones una faja, ellos están totalmente desnudos, tú estás sin ropa, y eso, pues la ciencia ha demostrado que eso los mejora muchísimo y pues finalmente es eso, es que un abrazo y el contacto físico constante les ayuda mucho a sobreponerse a esa situación tan difícil en la que están. Entonces, eso me confirmaba, digamos, la idea de que el afecto era supremamente importante, de que la presencia era muy importante. Y eso, yo creo que el aprendizaje más grande que tuve es que tenía que esperar, es que yo no podía hacer nada más allá de estar ahí eh, y estar muy pendiente. Yo puedo hablar mucho, o sea, tú me das play y yo sigo No, de corrido, o sea, que si me quieres no, interrumpir no, 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 de eso se o quieres trata. que No, 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 profundice no, en no. algunas cosas, Como, vas muy bien, continúa. Aquí bueno. estamos es para escucharte. Em, entonces sí, o sea, inicialmente es supremamente impactante, también uno se acostumbra y se acostumbra a verlos chiquitos y se acostumbra a verlos crecer. Nosotras pasábamos pues prácticamente todo el día allá, toda la mañana, después nos íbamos a almorzar y volvíamos por la tarde. Y obviamente uno genera un vínculo muy fuerte con los doctores de allá, sobre todo doctoras, eran casi todas mujeres, a quien yo pues después de ese proceso admiro muchísimo y quiero muchísimo. Y me parece que lo que hacen por los niños y por las familias es impresionante. Y los papás, el encuentro con otros papás es súper importante. Había un espacio que a mí me gustaba mucho, que era eh, la zona de extracción de leche, que era muy especial, porque era un lugar en donde todas las mujeres, claro, estos son niños, sobre todo los nuestros, obviamente uno encuentra niños prematuros de todas las edades, los nuestros eran prematuros extremos. Cuando llegamos, Joaco era el más chiquito de toda la UCI. Me acuerdo que pues a mí me impresionó, una de las cosas que más me impresionó, pero también para bien con respecto a la ciencia, era la alimentación parenteral. Sí. Yo no sabía que eso iba hasta el corazón, hasta que un día la enfermera le tenía que cambiar la sonda, no sé qué, a uno de mis hijos y empezó a sacar así un hilito, lo sacaba y lo sacaba y lo sacaba. Yo decía, pero
¿Eso como una hasta manguera. dónde va? Sí, pero una manguera pues que era más un hilo. Sí, correcto. Y me explicó que eso iba hasta el corazón, intentando pues asemejarse lo más posible pues como a una placenta. Y me impactó mucho también el suero que les daban en esa alimentación parenteral. Y yo hablaba, pues cada tanto venían las nutricionistas a hablar con nosotros. Joaco era un gran problema porque Joaco pues pesó 1000, pero se bajó a como 950 o algo así. Entonces era muy difícil alimentar a un niño así porque ella me explicaba que todos los órganos eran inmaduros y que, claro, él necesitaba carbohidratos, proteínas, aminoácidos, no sé qué, pero que ella no le podía dar todo lo que necesitaba porque él no iba a ser capaz de procesar. Entonces esos cálculos, yo recuerdo estar sentada cangureándolos y por mucho tiempo estuvimos al frente de donde estaban las doctoras y las enfermeras, que no he hablado de las enfermeras, pero las enfermeras también fueron supremamente importantes y especiales para nosotros. No sabíamos todos los nombres, nosotros nos quedamos 2 meses en la UCI, entonces también eso se termina volviendo muy familiar. Pero las enfermeras pues de la unidad son increíbles, 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 y también nos dieron mucho ánimo y también son las que constantemente están en contacto con los bebés. Entonces, bueno, yo me acuerdo oír pues a la nutricionista decir, es que no sé qué hacer con Joaquín, porque es que le doy esto, pero le baja esto y lo subió esto y tiene, me acuerdo que me decía que tenía los triglicéridos de un anciano de 80 años, o sea, todo era supremamente difícil. Eso me impresionó mucho, o sea, me imagino que sin esa alimentación son niños que no sobrevivirían porque son niños pues que no pueden succionar en primer lugar y al principio tampoco reciben la leche. A Joaco le di una cosa que se llama, acordame, la del intestino. Enterocolitis. Enterocolitis, que eso es muy miedoso porque uno veía niños en UCI a los que les habían tenido que cortar parte del intestino, pero él pues digamos se sobrepuso y súper bien, pero era medio, pues no toleró durante un tiempo la leche. Estaba contando esto porque muchas de las mujeres que estamos ahí pues no podemos alimentar a nuestros hijos y obviamente el proceso de lactancia pues es algo que está muy romantizado y que a uno siempre le dicen es hermoso y no sé qué, entonces existe también como cierta frustración de no poder amamantar. Y la estimulación, digamos, de la lactancia es muy importante que la hagan los bebés, entonces nosotras somos mujeres a las que todo el tiempo las estimula un extractor y eso es súper raro. Por lo tanto, uno tiende a producir un poco menos de leche, en fin. Sin embargo, hay un lugar de encuentro de todas esas mujeres, que ese es el lugar pues, de extracción de leche. El lactario. El lactario, que a mí me parecía súper cinematográfico. Que era, pues, Tú con esa mirada de arte, de cine allí. Yo no entiendo por qué no hay una serie sobre una unidad neonatal Inspírate en ella. Netflix. Sí. Pues han hecho miles de cosas de urgencias y no sé qué, pero es que una unidad neonatal es perfecta, o sea, tiene todas las historias, todas las emociones, todas las cosas más graves, porque no hay nada más grave que se enferme un niño, a que se muera un niño, toda la acción posible, o sea, y el lactario a mí me parecía un lugar fenomenal porque es pues muy, muy al estilo Almodóvar, un montón de mujeres con las tetas así, pegadas de unos chupos, que a veces pues había, no sé, había un robotcito que era de la unidad, a uno le prestaban las chupas. Es que uno no puede extraerse leche en la casa y llevarla porque se puede contaminar. Entonces toda la leche que les das es leche que sale del lactario. Entonces te extraes ahí y entregas tus tarritos. Inclusive hay una especie de competencia de quién saca más leche. Es como, uy, esta sí es una lechera, rato. Te salió, ¿cómo te sacaste pues 10 onzas así? Pero qué es esa cosa tan impresionante. Y uno con 2 oncitas y toda orgullosa. Entonces, ¿qué estás haciendo? Y entonces mostrame y no sé qué. Y uno, entonces son como unos cubículos y hay también un robotcito pues en la mitad a las que se le pueden pegar distintas chupas, entonces varias mujeres se pueden pegar de ese robotcito pues extractor. Entonces es un lugar muy especial porque estás haciendo una cosa muy íntima, pero que se vuelve muy social. Entonces era un lugar de encuentro también de cómo va tu hijo, cómo estás, Correcto. qué te ha pasado. Correcto.
cuánta leche te sacaste, me sequé, qué estás haciendo, toma esto, hacete estos masajes con estas cosas, esta es súper buena lechera, esta es súper mala. Entonces ese me parecía un lugar increíble, increíble de encuentro y en el que uno establece pues vínculos fuertes con las mamás. Como te dije, yo puedo seguir hablando infinito. O sea que si quieres pararme, me paras. No, va muy bien. Me gustaría que profundizáramos un poco, Dani, en esto que me mencionas, en una circunstancia tan compleja, tan íntima, eh, tan, tan impredecible en su desenlace, porque con un prematuro en un segundo la situación cambia. Eh, ¿Qué te pareció el relacionarte con gente que era totalmente desconocida y ajena a ti, pero que por las circunstancias te llevó a vivir la misma circunstancia, porque todas están pensando y viviendo alrededor de lo mismo? Lo más preciado que la vida les ha dado, ser mamás, pero ser mamás en una circunstancia inesperada y es un bebé prematuro en una unidad de cuidado intensivo, donde a los bebés los dejan, donde hay múltiples personas. Háblame un poquito como de esa relación humana, de ese interactuar tan íntimo y tan inesperado con gente que no imaginabas que iba a aparecer como en el radar cuando nacieran los niños. Claro, es un poco lo que te estaba contando, digamos que de alguna manera es reconfortante ver que a otras personas les está pasando lo mismo que a ti. O sea, eso da una sensación de compañía, de que no estás solo en ese proceso. Eh, hay otras familias, a mí me impresionaron también mucho los papás. Y ahora pues que se habla tan mal de los hombres, en muchos casos yo creo que con mucha razón, pero conocí unos papás increíbles, muy, muy comprometidos. Por eso hablo de familias. Entonces, digamos, en ese proceso es interesante encontrarse con familias que ya han estado ahí durante más tiempo. Cuando uno llega, esas personas lo acogen a uno y le dicen, tranquilo, esto es así, esto funciona así, mi hijo, mi hija han pasado por esto, esto y esto, vamos para acá. Hay familias que salen y que ya no las vuelves a ver, pero quedas en contacto. Yo quedé en contacto con muchas personas que conocimos allá. Y todos estamos muy atentos a todos los bebés. Yo creo que es un interés genuino, pues, de, de cómo están esos bebés y de cómo van mejorando, ¿cierto? ¿Qué les ha pasado? ¿Cuál ha sido el diagnóstico? Cuando nosotros entramos, habían algunos bebés con unos diagnósticos graves, digamos. Y como te conté, nos pasó, vivimos también el caso de una chica que había tenido trillizas y que una de las niñas, ella la habían operado mientras estaba en embarazo, una de las niñas había muerto en el vientre, habían nacido las otras dos, pero una de las dos que nacieron tenía un problema cardíaco y la tenían que operar. Y finalmente la cirugía, ella murió. Y me acuerdo de la muerte de esa niña, ay, con mucho dolor y recuerdo que todos los papás cuando nos enteramos, las enfermeras, los médicos, pero ahora que estamos hablando como de los papás, quedamos muy, muy, muy abatidos y muy tristes. Porque de alguna manera es como si fuera casi como un hijo tuyo, porque tú sabes que a tu hijo le puede pasar, entonces hay una cosa como de susto de que a tu hijo también le pueda pasar eso, y hay otra cosa y es que entiendes perfectamente en el momento que está viviendo esa persona. Entonces el grado de empatía es muy alto. Y de compasión también, de sentir Y de compasión, claramente. lo mismo del otro. Sí, porque es que estás en una situación igual. Entonces puedes imaginar perfectamente cómo es que se te muera un hijo en la UCI.
Entonces el vínculo con esas personas es fuertísimo, 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 fuertísimo. Y es de gran apoyo y es súper importante tenerlo. Qué bien, qué bonito eso. Mm. Qué bonito. Salen de la unidad, sales con los chicos, se gradúan, hay una ceremonia de graduación. Tú me Sí. compartiste las fotos, ayer nos hablaron por aquí nuestras colegas que cuidaron tus chicos también allí de la ceremonia y tal. ¿Cómo es ese momento de la ceremonia, del alta? Cuando les dicen, bueno, no les dicen hoy se van, sino que las van preparando y tal, pero cuando sabes, te levantas y dices, hoy voy a ir y es mi último día en la unidad, en la tarde voy a estar con los chicos acá en casa. ¿Cómo es ese día? Claro, es que hay una cosa muy tesa de que nazcan los hijos y que tú no te los lleves inmediatamente para la casa ni estés con ellos, ni siquiera, porque no tienes mucho contacto físico con ellos. Tienes que imaginarte que aunque ellos crezcan, pues tú los puedes manipular, pero metiendo las manos adentro de la incubadora, entonces no has tenido un contacto tan cercano. Sí, los cangureas, pero no sé, no has pasado tanto tiempo con ellos. Y hay una cosa muy rara de que los hijos nazcan y se queden en el hospital, y es, yo recuerdo con terror el primer día que llegué a la casa sin ellos. Después de que salí de la hospitalización, llegué, ya no estaba embarazada, pero no tenía los hijos conmigo. Entonces la sensación era que yo no había tenido hijos. Y esa sensación se queda por mucho tiempo. Como nosotras estuvimos 2 meses en la UCI con los niños, nuestra vida era rarísima, porque teníamos hijos, pero no teníamos. Nuestra vida seguía igual, pues porque siempre te dicen, cuando tienes hijos tu vida cambia, en efecto. Pero no había cambiado tanto, estaban ellos ahí, estábamos en una situación de mucha tensión todo el tiempo, intentando también mantenernos siempre optimistas. Yo creo que eso es súper importante, como eh, ser muy optimistas y no adelantarse, no adelantarse, no adelantarse, como seguir día a día. Ellos te lo dicen, esto, ellos siempre usan la misma palabra, esto es una montaña rusa, esto puede cambiar en cualquier momento, tienes que mantener la calma. Entonces, claro, después de que tienes a tus hijos 2 meses en la UCI, el día en que te los van a entregar, yo estaba aterrorizada. Es más, yo no quería que me los entregaran. No me sentía preparada. Tenía muchísimo, muchísimo susto. Además, fueron niños que salieron con oxígeno, entonces tampoco era totalmente normal. Eran igual niños muy chiquitos, ellos salieron como de 2.500 o algo así, que eso es un niño muy chiquito, o sea. Pero igual duplicaron su peso en la Claro, unidad en poco tiempo. claro, duplicaron su peso, ya se veían bien, o uno los veía bien, porque después cuando uno se devuelve a ver las fotos de cuando salieron de la UCI, no, se veían muy chiquitos y se veían enfermos, pero uno ya no lo nota. Entonces, claro, sabíamos que salían con un montón de condiciones, que no íbamos a tener ya enfermeras ni médicas ahí todo el tiempo y que íbamos a tenernos que encargar nosotras. Y eso era súper miedoso, yo estaba asustadísima. Te digo, yo no quería que me los entregaran. Pero bueno, tienes que salir de ahí. Entonces sales en silla de ruedas con los niños, o sea, tú en silla de ruedas, ellos salieron bebé canguro, entonces los teníamos que tener todo el tiempo también en la casa 24 horas hasta que no alcanzaran, no me acuerdo qué peso, creo que 2.500. Sí. A Juaco le faltaba un poquito. Eh, Sales y son tan frágiles, yo me imagino que eso es lo que siente un papá de un bebé a término, que tiene algo supremamente frágil y valioso. La montada en el carro es miedosísima, además pues te montas con pipetas de oxígeno, o sea, no es normal. Todo el tiempo piensas, nos vamos a chocar, o sea, qué sustos, no nos puede pasar absolutamente nada. Y claro, llegamos a la casa y tienes que instalar las pipetas, hay unas de transporte que son así, pero a la casa te llega una pipeta así, de verdad no estoy exagerando. Tienes que mantenerlos conectados, todo el tiempo están conectados al oxígeno. Y la noche, que la noche es aterradora, la noche tiene ese poder de que todo lo vuelve todavía más miedoso. Y entonces, claro, ellos hacen muchos ruidos, además te hablan mucho de la muerte súbita del prematuro, de que se puede morir, del prematuro no, del recién Del nacido, lactante, sí. eso.
de que se pueden morir, de que pueden no respirar, de que no los puedes tapar, porque entonces ellos no se pueden quitar la cobija. Y además les teníamos que dar hierro, vitamina D, un montón de remedios, yo ya no me acuerdo cuáles. Pero entonces eso parecía un hospital chiquito en mi casa. Y las personas que normalmente te ayudan, que son los abuelos, pues no tienen ni idea de manipular un bebé tan chiquito. Además, son bebés que no succionan muy bien. Entonces hay que hacerles terapias todo el día, terapia. Y los abuelos, qué pesar, pero ¿cómo les vas a hacer eso? No sé qué. Y hay que obligarlos a tomar desesperado porque tienen que engordar. Ellos no están en engorde, sí están en engorde. Sí tienen que crecer, sí tienen que aprender a succionar. Entonces es una lucha, ya cuando llegas a la casa es una pugna entre los abuelos y tú, porque tú de pronto te vuelves mucho más estricto con las cosas que los niños tienen que aprender a hacer y ellos tratan a los bebés como si fueran unos bebés totalmente normales y a término, como cuidaron los de ellos, les dan el tetero así, pero estos son demasiado chiquitos, no los puedes acostar así. Tienes que coger la nuca y darles el tetero. Los gases no se los puedes sacar aquí porque son muy chiquitos. Tienes que apoyar en tu mano y hacerlas así. Entonces hay muchas cosas que son bobadas, pero que no son niños a término, son niños mucho más chiquitos de lo normal. Todo eso lo aprendiste y te lo enseñaron previo al alta en la unidad, ¿verdad? Cómo lo cargabas, cómo lo alimentabas, cómo le sacabas los gases. Sí, yo en ese momento no los pegaba, muy poquito porque ellos no eran capaces. Después los empecé a pegar cada vez más, pero al principio ellos no eran capaces. Y sí, eso te lo enseñan en la UCI. Hay una señora que en la unidad es muy famosa, que es Mildred, que es La fonoaudióloga. la fonoaudióloga. Te asesora y les hace terapias. Y les tienes que hacer también fisioterapia. Entonces son niños a los que hay que hacerles un montón de cosas. Mis hijos todavía van a fisioterapia, ya no una vez a la semana, ya cada 15 días. Y además empieza toda la cosa, todo el proceso del plan canguro. Entran a plan canguro, entonces empiezan a circular un montón de médicos por tu casa. Viene la fonoaudióloga, viene la fisioterapeuta, viene la doctora del plan canguro, los pesa, los mide, les hace no sé qué, te recomiendan esto, te recomiendan lo otro, no mejoran la succión. Nosotros, por ejemplo, contratamos otra fonoaudióloga que viniera y que les hiciera terapia con más frecuencia. Bueno, eso el primer mes es muy duro, muy duro. Eso más las noches, que son durísimas, que al tener mellizos pues son todavía más duras. Y que al principio tuvimos el apoyo pues de mi mamá estaba en mi casa y la esposa de mi papá también. Pero como te digo, por ejemplo, mi mamá no era capaz de manipular bien a un bebé tan chiquito. Yo creo que también hay una frustración alrededor de la familia de que nacieron sus nietos, pero no son exactamente como un nieto normal. Correcto. Cuéntanos, Dani, cómo están hoy esos chicos, cómo los ves, cómo miras hacia atrás y los ves hoy. Eh, no deja de ser pues una historia muy bella porque pues hacen parte de estos chicos que salen adelante, que en su lucha por la vida, con todo ese acompañamiento profesional y amoroso que han tenido, pues están hoy donde están. ¿Cómo los ves hoy? Ya viéndolos grandes, con su alimentación complementaria, sonriendo, intentando sentarse. ¿Cómo es hoy esa vivencia después de todos esos días y noches y semanas y meses donde te preguntaba si habría un mañana? ¿Cómo los ves hoy? No, es muy conmovedor, es muy, muy conmovedor. Uno no es muy consciente. Yo creo que para cualquier papá tener un hijo es traumático. Eso es un trauma el berraco porque es un cambio demasiado extremo en tu vida. Para papás que tienen hijos prematuros es todavía más traumático. Y Entonces, doble más traumático. y doble todavía más traumático. Eh, yo creo que yo todavía no me doy muy bien cuenta de lo que nos pasó, ¿cierto? Como que creo que lo he normalizado bastante para poder sobreponerme como a eso. Pero es súper conmovedor. O sea, si me detengo realmente a pensar, pues ahora que tú me haces detener en eso, por todo lo que hemos pasado y cómo están ellos ahora, es impresionante porque son niños, eh, obviamente tienen más controles, pero ya no tienen que ir a tantos como antes. Tienen un poquito más de apoyo médico, pero son niños que se ven totalmente
normales, son niños muy activos, son niños muy alegres, son niños con muchas ganas de vivir. Yo no sé si todos los niños tengan siempre muchas ganas de vivir, pero yo pues pienso que de pronto al ser prematuro uno ya es un niño que tuvo que luchar mucho por la vida y que siente mucha fascinación por estar vivo. Entonces son niños muy curiosos, muy alegres, muy activos y han sido muy sanos. Apenas se nos enfermó Antonio Hace poco. hace poco y ya han pasado casi 8 meses. Entonces es increíble que ellos hayan sido capaces de hacer eso. O sea, yo los admiro muchísimo como, pues como bebés, digamos. Son niños con una gran capacidad de sobreponerse como a esas situaciones y con mucha fuerza. Eh, yo creo que uno queda un poquito, de todos modos, asustado con el hecho de que sean prematuros, porque uno no sabe qué tanto eso los vaya a afectar más adelante, ¿cierto? Porque si tienen, no sé, yo sé que algunos órganos, los riñones, pues no son exactamente como los de un bebé normal, el corazón, creo, no sé. Pero en general tú los ves y son niños normales, solamente niños que necesitan un poquito más de cuidado, pues. Muy bien. Maravilloso escucharte, fantástico. Se repite en cada uno de estos diálogos y conversaciones que hemos tenido la omnipresencia de la fuerza de la vida, que se hace tan evidente en estos chicos, como bien tú lo mencionaste hace unos minutos, luchando por la vida, por sobrevivir, por seguir presentes, ¿no es cierto? Y es una cosa muy bella. Dani, para ir cerrando, me gustaría que les dijeras unas palabras a Joaquín y Antonio. Un mensaje. Pudieran ellos en un futuro o no, cuando estén grandes, escuchar este podcast, estas palabras, pero independiente que lo hagan o no, que les llegue o no, ¿qué les dirías hoy? Me vas a hacer yo. Había intentado no llorar en toda la, en toda la entrevista. No, eres una mujer de una valentía increíble. ¿Qué les diría? Déjame pensarlo bien. Ese sonido no importa. Bueno, yo creo que les diría que no se preocupen por el futuro, que ellos van a estar muy bien porque han recibido muchísimo amor. Y eso, aunque faltemos en algún momento las personas que más los amamos, eso los va a acompañar siempre. Y eso les va a dar toda la fuerza que necesitan para hacer lo que ellos quieran hacer con la vida que les dimos y con el regalo que ellos nos hicieron por estar acá. Qué bonito eso. Es un regalo mutuo. Yo le digo a los padres que el acontecimiento más importante que pueda existir en la vida de cualquier ser humano es el momento en el que nos convertimos en padres. Y en ese momento la vida cambia y cambia para siempre y emprendemos una aventura que continuará hasta el último día de nuestras vidas. Ese día conoceremos el amor verdadero y los hijos también vienen cargados de regalos y de relaciones. Yo particularmente valoro profundamente el relacionarme con tantos padres adultos, son miles de familias, miles de padres, miles de madres, miles de niños a los que he conocido a través de los hijos, ¿no es cierto? Los hijos me presentan a sus padres y es maravilloso sentirme parte y presente en esta aventura de cada familia, de cada pareja, todas tan únicas, tan irrepetibles, pero definitivamente el hacer parte de estas familias de bebés prematuros, donde se valora tanto
esa lucha por la vida que ellos emprenden y tienen, y cómo al final van saliendo adelante. Luego aquí los acostamos, les hacemos cosquillas, vemos cómo se ríen, les tomamos fotos, ver cada logro que tienen, uno aprende a verlo con tanta belleza y con tanta admiración. Ha sido un enorme privilegio no solamente haberte conocido, sino tenerte aquí con Manuel y con los chicos en el consultorio. Y como te decía inicialmente, pues saber que hago parte del legado de tu abuelo, el gran doctor Héctor Abad Gómez, y de tu padre, a quien tanto aprecio, quiero y admiro, mi gran amigo Héctor Abad, a quien esperamos tener por aquí en un próximo episodio, quien nos contará también cómo esta experiencia maravillosa y única le cambió la vida, después de haber tenido otro cambio de vida donde casi desafortunadamente pues vivió las secuelas de la guerra. Cómo llegan estos nietos y le cambian su vida y su visión del mundo. Y Daniela, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por hacer parte de estas historias que desde la Universidad CES, la IPS del CES de Sabaneta, queremos compartir con tanta pasión y con tanto amor. Yo creo que esas son las historias que nos conmueven, que nos enseñan y que nos inspiran a cada día a ser mejor. Muchas gracias.